Hola, ¿qué tal? Hoy vamos a trabajar la experiencia del duelo. En la situación que estamos viviendo, muchos de nosotros o de nuestros amigos y compañeros están perdiendo a seres queridos, por eso me parecía interesante trabajar hoy este tema. El duelo es la experiencia de pérdida de un ser significativo para nosotros y que durante un tiempo va acompañado de sensaciones físicas, emocionales y cognitivas. El duelo es una experiencia que es genuina y a la vez es universal. Es genuina porque cuando lo sentimos, cuando lo estamos viviendo, tenemos la sensación de que solo nosotros sabemos lo que estamos sintiendo y que no hay nada que nadie nos pueda explicar para sobrellevarlo. Por otra parte, sabemos que es universal y que es compartido porque todos nosotros lo hemos vivido o lo vamos a vivir en algún momento. Para poner un ejemplo de cómo funciona la experiencia del duelo, me gustaría utilizar una situación que también es muy actual, y es el hecho de hacer la declaración de la renta. Vamos a pensar en cuánto tiempo hemos dedicado de nuestra vida, en los años que llevemos haciendo la declaración, a aprender sobre cómo hacerla, a buscar datos sobre cómo mejorarla, a repasarla y a pensar en ello, a pedir ayuda acerca de cómo se hace a personas que ya la han hecho o personas que saben hacerlo mucho mejor. Probablemente el resultado en una cosa tan tonta como la declaración sea que a lo largo de nuestra vida hemos dedicado muchas horas a formarnos acerca de cómo se hace. Si esa pregunta la trasladamos a cuántas horas dedicamos a prepararnos acerca de cómo perder a un ser querido o cómo elaborar la muerte de una persona significativa o cómo pensamos acerca de la muerte que nosotros mismos vamos a vivir en algún momento, probablemente la respuesta es que sea ninguna. Por eso el proceso de duelo en la mayoría de las ocasiones es súper doloroso. Lo que hay que entender es que el duelo es una respuesta natural a una situación que también es natural. El conocimiento más o menos que tenemos la mayoría acerca del duelo es que tiene una serie de etapas, una serie de fases por las que tenemos que ir transitando. A mí esta concepción no me gusta mucho porque me da la sensación de que pinta el duelo como un problema que tengo que solucionar o como un camino que tengo que recorrer y en el que hay una meta final y ya se acaba. No me gusta porque efectivamente el duelo es un problema que no tiene solución y el camino que tenemos cada uno para recorrerlo será diferente en cada situación. Para contextualizarlo, sí que me gustaría hablar de dimensiones del duelo. En primer lugar estaría la época de la dimensión del choque, que es aquella que rodea a las circunstancias de la muerte de la persona. Por ejemplo, no es lo mismo que la persona haya fallecido tras una larga enfermedad o que haya tenido una muerte repentina. Tampoco es lo mismo si he tenido la oportunidad de despedirme o si por el contrario no he podido hacerlo. No es lo mismo que haya podido despedirme, por ejemplo, en un funeral o que en situaciones como las que nos trae el coronavirus ni siquiera haya un rito de despedida. También será diferente la dimensión de duelo si la persona, por ejemplo, que ha tenido una enfermedad haya sufrido picos y valles, ¿no? En ese recorrido, pues que haya habido momentos muy esperanzadores o momentos todo lo contrario. Esa época de choque tiene un tiempo que en cada uno de nosotros es diferente, pero estaría en torno a unos 6 meses. La siguiente dimensión sería la dimensión de negación o de protección del dolor, que es el tiempo que tarda la persona en ser consciente de aquello que le está pasando. Y es ese momento en el que el cerebro, para protegernos de tanto dolor, lo que hace es como blindarse. Es esa sensación que tenemos que lo que está ocurriendo es real, pero sin embargo mis pensamientos y mis emociones no responden de forma plena. Esta es la parte más dolorosa del duelo, sin embargo es necesaria, es el momento en el que evitamos los lugares que hemos vivido con la persona que ya no tenemos en vida, cuando no somos capaces a lo mejor de hablar de la persona querida, cuando nos alejamos de esos recuerdos porque nos generan mucho dolor, es decir, el cuerpo y el corazón lo que está haciendo es protegernos porque es un sufrimiento que no es capaz de aguantar. Esta fase suele durar en algunos casos hasta 2 años, ¿vale? Y es muy importante que en este momento busquemos ayuda y nos veamos arropados de otras personas y de otro contexto porque realmente es una dimensión que dura mucho tiempo y que es muy dolorosa.
En tercer lugar estaría la fase relacional, que es aquella en la que la persona ya puede estar de forma más vivencial y más presente en el dolor, puede estar en los recuerdos sin necesidad de sentir tanto sufrimiento. Y sin embargo, en ese momento es cuando empezamos a conectar más con nosotros mismos y empiezan a aparecer emociones más relacionadas con cómo ha sido nuestra relación con esa persona fallecida. En estos momentos pueden aparecer emociones de vergüenza, emociones de culpa, emociones de problemas no solucionados que permiten a la persona estar más conectado con cómo han vivido esa relación y que a la vez también puede ser muy dolorosa, pero puede vivir más en los recuerdos de forma que es una época más transicional. Por último, estaría la dimensión de transformación. Sería como la dimensión última del duelo, aunque sabemos que el duelo es algo que nunca acaba y que sigue elaborándose, pero es ese momento en el que la persona doliente experimenta una serie de cambios en sí mismo, más de tipo espiritual o más de tipo vivencial, que le acerca a la pérdida del ser querido sin que sea tan doloroso y sin que sea tan traumático. Por último, recordar que necesitamos tener un contexto facilitador cuando estamos en una situación de duelo, tanto si nosotros hemos perdido a un ser querido como si tenemos a alguien cerca que lo ha perdido. Es importante tener empatía y es importante transmitir mensajes de tranquilidad y de comprensión. Es un error, aunque viene cargado de la mejor intención, el decir que bueno, que el tiempo todo lo cura, que eso es mejor pasarlo en soledad, que lo que tiene que hacer es salir y entretenerse, o todo lo contrario, encerrarse y llorar todo lo que sea necesario. Cada uno vamos construyendo nuestro propio camino de duelo, por eso si tenemos a alguien cercano sí que es importante mantenernos presentes y mantenernos disponibles para esa persona. Decir que bueno, que tanto si le apetece hablar como no, de vez en cuando yo te voy a llamar para ver cómo estás, que si vivimos cerca y tenemos la posibilidad, pues sí que necesitan que les hagamos la comida o que les hagamos la compra o ese tipo de cosas está bien, o simplemente el estar presente para que la persona llore y se desahogue y tenga una sensación de duelo compartido. Me gustaría saber cómo vivís o qué entendéis vosotros por el proceso de duelo y si necesitáis alguna ayuda o si tenéis alguna pregunta, aquí estaremos para responderlo. En cualquier caso, resumir que el proceso de duelo es natural, que es necesario y que en muchos casos puede ser transformador para bien. En otros casos puede ser devastador, que es cuando es necesario ponerlo sobre la mesa y trabajarlo en un entorno terapéutico del que podamos aprender un montón de cosas sobre nosotros mismos y sobre la relación con nuestro ser querido. Si estáis en esta situación, muchísimo ánimo y tenéis todo nuestro apoyo para lo que necesitéis.